Ahí está, ahora sí. Perdón, un fallo técnico hubo. Y estamos en vivo. Bueno, ahí vamos. Bueno, entonces seguimos. Esta inspiración proviene del Espíritu Santo. Este cambio radical en nuestras vidas proviene del Espíritu Santo. Saben que buscaba también los sinónimos, como le decía recién, y entre los sinónimos encontraba ingenioso, talentoso, genial, brillante, y una de las que me llamó la atención, que nos vamos a quedar en esa, es acertado. Entonces podríamos decir que una persona que inspirada es una persona acertada. Entonces es una persona acertada y no temporalmente, sino que vive acertando. Podríamos decir entonces que una persona inspirada es una persona que da en el blanco, que vive siempre enfocada en lo que tiene que hacer. No es motivada, como decíamos al principio, que hoy me motiva una cosa, mañana me motiva otra y pasado otra. Sino que una persona inspirada, una iglesia inspirada, es una iglesia que sabe lo que tiene que hacer. Sabe hacia dónde va. No está deambulando. No es una iglesia que, bueno, hoy tengo ganas de hacer esto, mañana tengo ganas de otro, hoy siento. Como hijos de Dios no vivimos por sentimiento. No tomamos decisiones por sentimiento. Porque sinceramente, si tomamos decisiones por sentimiento, nos metemos en cada lío. Es así. Sino que nos movemos como iglesia por convicción. ¿Pero convicción de quién? Por convicción del Espíritu. Eso es lo que nos mueve. Eso es lo que nos inspira. Eso es lo que nos hace ser personas acertadas en lo que Dios quiere hacer. Podríamos decir que somos personas alineadas al deseo de Dios. Que estamos acertados a lo que Dios quiere. Una iglesia inspirada es una iglesia acertada al diseño de Dios, al diseño divino. Saben que la creencia de una persona determina su accionar. Lo que uno cree determina nuestro accionar. Cuando hablo de creencia, estoy hablando de aquello por lo que vivo y por lo que creo, por lo que hablo. Esto me llevaba a la historia, mejor dicho, de Daniel, los amigos de Daniel, en el Antiguo Testamento, sin entender mucho lo que hoy estamos entendiendo, porque recordemos que ellos vivieron en un antiguo pacto, y en ese antiguo pacto el Espíritu Santo todavía no había venido a vivir en ellos. Entonces me impresionó la historia de ellos, de los amigos de Daniel, cuando el rey de Babilonia puso un veredicto, ¿cómo se dice? Una ley, pongámosle, que decía que cuando sonaban las trompetas ellos se tenían que postrar, todo el mundo se tenía que postrar frente a la estatua del mismo. Una estatua de oro que había hecho. Pero ellos, 3 amigos, dijeron, no nos vamos a postrar ahí. No nos vamos a postrar. ¿Qué dijeron ellos? Literal. No nos postraremos porque Dios puede liberarnos. Y si no nos libra, tampoco nos vamos a postrar. Es muy fuerte entender esto. Porque son personas, imagínense que en ese momento el Espíritu Santo no vivía en la vida de las personas, no vivía en su interior, quiero decir. Y ellos ya entendían un principio divino tan hermoso que es, no me importa la situación que esté por pasar, pero yo no voy a cometer un error para complacer a otro. Y si Dios no me respalda, igualmente no lo voy a hacer. Digamos, no voy a hacer ciertas cosas, como decir, para dar un ejemplo, en el trabajo me apuran como para mentir, ¿no? Viene mi jefe y quiere que yo mienta. No voy a mentir. Y podremos decir, no voy a mentir y sé que Dios me va a respaldar. Pero si Dios permite que me echen, igualmente no voy a mentir. ¿No? Estos son personas que realmente, personas de fe, personas que entendían y estaban enfocadas en un propósito.
personas que estaban enfocadas en lo que Dios quería hacer y quienes representaban ellos para Dios también. Por eso decían, no me importa, no que Dios no me libre, pero igual no me voy a postrar. No me importa la situación que me vaya mal, igual Dios sigue siendo mi Dios. Yo no voy a defraudar a Dios, aunque la situación no sea como yo quiera, aunque Dios no haga aquello que yo desearía hacer, aunque Dios no me sane. Dios sigue siendo mi Dios. Dios sigue estando ahí. Y eran personas firmes en sus decisiones. Entonces, si el Espíritu Santo no habitaba en ellos, ¿qué los inspiraba a dar sus vidas? ¿Qué los inspiraba a ellos? Quisiera ir a 2 de Corintios, capítulo 4, versículo 1. 2 de Corintios, capítulo 4, versículo 1 dice, por esto, ya que por la misericordia de Dios tenemos este ministerio, no nos desanimamos. ¿Por qué es tan importante no desanimarse? Saben que el estado de ánimo de una persona puede ser de influencia significativa en el desarrollo y crecimiento personal. Tu creencia puede variar si te desanimas. Tu enfoque de todo puede cambiar si te desanimas. No sé si les habrá pasado que están enfocados en algo, tratando de cumplir, qué sé yo, una meta o en el estudio, tratando de estudiar y estudiar y estudiar, y uno va ahí pensando, voy a rendir bien, y de golpe pasó algo, te desanimó, y ya se te viene lo peor, ya es más, uno piensa y dice, ya no quiero estudiar más, ya largo todo, ya estoy cansado, lo que estoy haciendo, el esfuerzo que estoy haciendo no sirve para nada. Entonces, el estado de ánimo es una influencia, digamos, significativa para nuestro desarrollo y crecimiento personal. Uno dice, wow, pero es el ánimo va y viene. Sí, el ánimo va y viene. Pero personas, como decía el apóstol Pablo, no nos desanimamos. Son personas que no están enfocadas en cosas materiales ni cosas externas, que hoy pueden estar y mañana no, sino que estaban enfocados en cosas eternas, en cosas invisibles, en cosas espirituales, que hoy en día no lo vemos, pero sabemos que está. Y todo lo que es eterno perdura para siempre. Por lógica, si es eterno, perdura para siempre, ¿no? Pero saben que todo lo material, tarde o temprano, desaparece. Tarde o temprano perece. Entonces, una de las cosas, tengo 5 puntos sobre puntuales de estas cositas, de este tema del ánimo, y dice motivación y productividad. ¿Qué influye el ánimo? En la motivación y la productividad. Un buen estado de ánimo suele estar asociado con una mayor motivación y productividad. Sabemos que la motivación es temporal, ¿no? Y está asociado también con la productividad. Son cosas que, imagínense, que si perdemos la inspiración, perdemos el ánimo. Son cosas que realmente decimos, la motivación es temporal. Y si no hay motivación, no hay inspiración, no tenemos productividad. Y si estamos bajos de ánimo, menos todavía. Entonces es fundamental el ánimo. Cuando una persona se siente positiva y optimista, es más probable que se comprometa con las tareas, con la meta, con el propósito que debe realizar en esta tierra. Esto favorece muchísimo su desarrollo espiritual. En segundo es la resiliencia. Un estado de ánimo positivo favorece la capacidad de enfrentar desafíos y superar adversidades. La resiliencia es fundamental para el crecimiento personal, ya que permite aprender de las dificultades y seguir adelante. Qué importante, vuelvo a repetir, lo que es el estado de ánimo para nuestras vidas. Tercero, relaciones interpersonales. Las interacciones sociales son esenciales para el desarrollo personal.
Un estado positivo facilita tener relaciones saludables. Cuarto, aprendizaje y creatividad. Un estado de ánimo favorable mejora la receptividad al aprendizaje y fomentar la creatividad. Las personas tienden a ser más abiertas a nuevas ideas y experiencias cuando se sienten bien emocionalmente. 5. Toma de decisiones. Creo que esto es fundamental para nuestras vidas. La toma de decisiones. El estado de ánimo puede influir en la toma de decisiones. Las personas en un estado de ánimo positivo pueden tomar decisiones más reflexivas. Esto puede ayudar al desarrollo a largo plazo. Es muy importante entender por qué no debemos desanimarnos en nuestras vidas. ¿Por qué a pesar de las circunstancias nosotros tenemos que seguir caminando? A pesar de las circunstancias no tenemos que pensar en lo peor. Porque realmente lo primero que pensamos es lo peor. Y entender que muchas veces hay un propósito atrás de eso. Dios nos está mostrando, nos está enseñando cosas atrás de eso, de esa situación, esa dificultad que estamos pasando. Humanamente nos desanimamos rápido. Y no solamente nos desanimamos, sino que nos frustramos. Terminamos frustrados de lo que estamos haciendo. Y a veces pasa que nos desanimamos porque no estamos siendo inspirados, no estamos siendo acertados a lo que Dios quiere. Entonces, ¿qué hacemos? Hacemos buenas acciones, pero son acciones muertas. Son acciones buenas, pero no es lo que Dios está pidiendo. No es lo que Dios está diciendo que hagamos. Entonces, ¿qué son? Acciones que duran a corto plazo. Acciones que quizás no salgan como uno quiere que salga, porque la verdad que no está siendo acertado con la situación, con la realidad de Dios, con el diseño de Dios. Porque sinceramente se nos puede ocurrir muchísimas cosas, pero no todas las cosas provienen de la voluntad de Dios. No todo proviene de lo que Dios quiere hacer. Humanamente todos tenemos buenas ideas, pero no se trata de las buenas ideas. Se trata de su voluntad. Se trata de ser acertado, atinar al blanco aquellas cosas que Dios quiere hacer. No solamente en la vida nuestra, sino con lo que queremos hacer en todo momento, para los demás y en todo momento en general. El escritor de Hebreos dice: así pues, consideren aquel que perseveró frente a tanta oposición por parte de los pecadores. Está hablando de Jesús. Para que no se cansen ni pierdan el ánimo. Fíjense que dice: consideren aquel que perseveró por Jesús frente a tanta oposición de parte de los pecadores. Para que no se cansen ni pierdan el ánimo. ¿Qué quiere decir? Consideren, mírenlo, enfóquense en Él. Que Él es realmente el que nos va a levantar el ánimo. Mantener en alto el ánimo es determinante para nuestro desarrollo y crecimiento. Es determinante. Podríamos pensar que una persona que no se desanima ha conquistado o es una persona que tiene éxito en el mundo. ¿Sería esta realmente la realidad? Pero ¿sería esta la realidad del apóstol Pablo? Pensemos, ¿sería esta la realidad del apóstol Pablo? ¿O hay otras razones para tener una posición tan firme? ¿En qué sentido? No era el éxito la realidad de Pablo. Él no era que era exitoso, todo le iba bien, o sea, como todo le iba bien, él tenía un buen ánimo, no se desanimaba. No era, creo que casi todos conocemos la historia del apóstol Pablo. Fue apedrado, azotado, estuvo en cárcel, es más, naufragó. Y no solo naufragó, sino que cuando llegó a tierra, después de naufragar, que se le hundió el barco, lo picó una serpiente. ¿Vieron cuando decís? Viste que hay días que uno dice, me pasan todas. Ese día Pablo naufraga, llega, lo atienden unas personas en Malta y lo pica una serpiente cuando está por agarrar unos troncos para hacer fuego. ¿Vieron cuando decís, no pego una hoy? Bueno,
vemos la realidad de Pablo, no era una realidad exitosa, que podríamos decir humanamente. Entonces, ¿cuál era la posición que lo mantenía firme al apóstol Pablo? Esto vamos a continuar con 2 de Corintios, y quisiera que vayamos a 2 de Corintios 4:6, capítulo 4, versículo 6, que dice así: porque Dios, que ordenó que la luz resplandeciera de las tinieblas, hizo brillar su luz en nuestro corazón para que conociéramos la gloria de Dios que resplandece en el rostro de Cristo. Luz brillando en nuestro corazón y el conocimiento de su gloria son la razón suficiente para mantener un ánimo intacto. ¿A qué voy con esto? El fundamento de la fe y de la fe que tenía el apóstol Pablo no eran cosas externas, sino internas, vuelvo a repetir. Eran cosas internas, por eso dice, no nos desanimamos. ¿Y qué era lo que lo animaba? Entender que la luz de Cristo resplandecía en su corazón. Entender que había algo mucho mayor en su interior que cualquier cosa exterior que puede causarle algún daño. Y hay algo mayor en la vida de cada uno de nosotros que sobrepasa cualquier situación, circunstancia que podríamos estar pasando. Esto es lo que a Pablo lo mantenía con un ánimo buen ánimo. No quiero decir que se reía todo el día, pero no se desanimaba por el propósito de Dios. Imagínense, yo predico el evangelio, lo pedrearon, lo reventaron, lo tuvieron que sacar de la ciudad pensando que estaba muerto. ¿Y qué hizo? Se levantó y se metió de vuelta a la ciudad. Entonces, ¿qué era lo? Imagínense en otro momento, es decir, encima que le predico me apedrean, ¿no? Y te vas. Desanimado, porque no se convirtió nadie. No, él no se desanimaba, iba y entraba de nuevo. Era una persona con una convicción firme. Era una persona que no temblaba, ¿no?, en decir en qué creía. No tartamudeaba en decir en quién era Cristo para él. Era una persona inspirada, era una persona acertada en lo que Dios quería hacer en su vida, porque él entendía tanto, ¿no?, qué era lo que Dios quería hacer a través de él, que a pesar de que iba preso, entendía que estaba haciendo la voluntad de Dios. Entendía que no estaba mal que él esté preso. Justo el miércoles estábamos leyendo, ¿no?, unos versículos y hablábamos de la oración, ¿no? Y hablábamos de la oración y finalizaba en ese momento el apóstol Pablo estaba preso y la oración no finalizaba con que lo vayan a rescatar, que lo vayan a salvar o hacer una guerra espiritual para que lo libere el enemigo, no, sino que él estando preso le pedía a los demás que oren por él para que le den fuerza para seguir predicando el evangelio. Ahí adentro. Es muy interesante esto. Porque dice que antes de morir, el apóstol Pablo lo llevaron ante los reyes. Imagínense, pudo ir a predicarle a los reyes, a emperadores. Les predicó a ese tipo de gente. Estuvo preso, pero lo exponían para ver quién le daba el veredicto. Y él les predicaba, y no me acuerdo bien quién fue que le dijo, casi me convences. Le dijo, llévenselo porque casi me convence. Fíjense la madurez espiritual y el entendimiento de que en su interior corrían igualmente ríos de agua viva, a pesar de que por fuera esté destruido. Porque yo me imagino preso en esos lugares, azotado, no me imagino que esté tan bien físicamente. Entonces, él no fundamentaba su fe en cosas externas, sino que fundamentaba su fe en cosas internas. En el versículo 7, continuamos, dice, pero tenemos este tesoro en vasijas de barro,
Él está hablando de la luz, ¿no? Hacemos la continuidad, está hablando de la luz que brilla en nuestro corazón para que conociéramos la gloria de Dios que resplandece en el corazón de Cristo, ¿no? Entonces dice, tenemos este tesoro, que es la luz de Cristo, en vasijas de barro, para que se vea tan sublime, que se vea qué tan sublime poder, viene de Dios y no de nosotros. Para poner las cosas en perspectiva, el apóstol Pablo dice, es cierto que esta luz y esta gloria, ¿no?, son un tesoro invaluable, ¿no?, incalculable, pero también es cierto que ese tesoro habita en cada uno de nosotros y nosotros somos esas vasijas, frágiles, somos rústicos, sin belleza. Bueno, nosotros sí tenemos belleza, pero quiero decir que se rompen. Somos vasijas de barro que se rompen, que somos frágiles y muchas veces rústicos. Entonces, nosotros como vasija de barro, con un valor en el interior incalculable. Eso es lo que quería hablar el apóstol Pablo, es lo que estaba expresando, que nosotros podremos ser lo que somos, pero el incalculable valor que hay está en nuestro interior. Hay un valor incalculable, que es la vida de Cristo, que va creciendo, ¿no? Y esa luz va creciendo y brillando en nuestro interior cada vez más. Y eso es invaluable. Aunque por fuera nos vemos así, aunque por fuera lloremos, hay algo en nuestro interior que brilla. Y es mucho mayor a cualquier problema, situación, circunstancia que podríamos estar viviendo. También sabemos que nosotros somos esas vasijas, nosotros como vasija de barro y con un valor, como decíamos, en el interior invaluable. Ese valor no es de nosotros, sino que es la vida de Cristo en nuestro interior. Esto produce un gran contraste con aquello que portamos dentro. Lo invisible, ¿no? Lo visible y lo invisible, lo externo y lo interno. De eso está hablando. La vasija, externo. La luz de Cristo es lo interno. Entonces, una iglesia inspirada no ve lo externo, sino que se enfoca siempre en lo interno, en lo invisible. Pasamos al versículo 8, 2 Corintios 4:8, y dice así, nos vemos atribulados en todo. En todo hay tribulaciones. Escuchen bien, en todo hay tribulaciones. Nuestras vidas, ¿cómo es? Hoy tuve un problema, ¿no? Ayer tuve un problema. Y dice el apóstol Pablo, nos vemos atribulados en todo, pero no abatidos. Perplejos, pero no desesperados. Perseguidos, pero no abandonados. Derribados, pero no destruidos. Siempre los peros de Dios nos muestran una perspectiva diferente de todo lo que está pasando. Siempre los peros de Dios hay un cambio. Cuando leemos las Escrituras, puede decir, está pasando esto, pero Dios, cuando hay un pero, cambia la realidad del momento. Cambia la realidad de todo. Detrás de un pero hay otra realidad. Es bueno saber que siempre hay un pero no. Dice, entonces entendemos que el apóstol Pablo nunca se encontró abatido, desesperado, abandonado ni destruido. Nunca. Pero la primera parte de la declaración son situaciones que sí estuvo el apóstol Pablo. Que sí fueron derribados, sí fueron perplejos, sí fueron perseguidos y sí fueron derribados. Hay una situación que sí las pasaron, pero otras situaciones que estaban en consideración de ellos si querían pasarla.
Y por ser una iglesia enfocada en lo eterno, esas condiciones no los detuvieron. Porque sinceramente pasaban situaciones. Era una iglesia sinceramente inspirada en lo que Dios quería hacer. Enfocada. Era una iglesia que acertaba, atinaba al blanco constantemente en lo que Dios quería hacer. A pesar de cualquier situación, estamos viendo situaciones extremas. Esta carta habla de situaciones extremas que habían pasado. Pero que era una carta para levantar el ánimo. Por eso empezaba y decía, no se desanimen. No se desanimen. Y es algo que Dios nos viene hablando a todos. Porque realmente no debemos desanimarnos ante situaciones complejas de la vida. Porque hay algo mucho mayor en nuestro interior. Hay un propósito mucho mayor que la situación que estamos pasando. Dios quizás nos hace pasar diferentes situaciones que no nos gustan. Porque nos está enseñando, nos está moldeando. ¿Saben cómo hace el alfarero para empezar a moldear la masa, la arcilla? La agarra con un palo y la arcilla está ahí, y para ablandarla la agarra a palazos. Pero le pega palazos. Y después la da vuelta y empieza. Imagínense cuando Dios nos moldea. Gloria a Dios que no tiene un palo, pero a veces duele cuando nos moldea. A veces duele. Por eso somos vasijas de barro en sus manos y Él es el alfarero. Entonces, hay veces que nos empieza a moldear y van a pasar situaciones en nuestra vida. Hay veces que Dios quiere hacer cosas y a veces, ¿saben lo que pasa? Que el Evangelio se hizo mucho tiempo, se hizo mirado para la gente, enfocado en la gente. El Evangelio no está para enfocarlo en la gente. Todos de Dios y para Dios. Todos de Cristo y para Cristo. Todos de Él y para Él. Por Él y para Él. ¿A qué voy con esto? Si escuchamos, si leemos estos versículos, nos vamos a dar cuenta que no había nada para ellos ahí. Sino que la circunstancia era para transformar a otras personas, ¿no? Era para llegar el Evangelio a otros lugares, pero no era porque el apóstol Pablo se iba a comprar un coche nuevo, porque le iban a dar una casa, no, nada por el estilo. Ellos estaban pasando una situación, humanamente lo podríamos decir, una situación espantosa. Pero lo importante es que ellos, al estar enfocados a lo que Dios quería, no se desanimaban. Efesios 4:13. Dice, escrito está, creí y por eso hablé. Con ese mismo espíritu de fe también nosotros creemos y por eso hablamos. ¿Qué es lo que creyó el apóstol Pablo? ¿Qué es lo que habló por causa de su fe? Pablo está hablando de un espíritu de fe que llega a hablar aquello que creemos. Un espíritu de fe que nos lleva a hablar aquello que creemos. Y sobre esa misma base que el apóstol Pablo está diciendo, no nos desanimamos. No nos desanimamos. Porque es Él el que lo sostenía. Era Cristo el que lo sostenía en todo momento. Por lo que creemos, no puede estar basado en nuestros caprichos, en nuestros deseos personales. ¿En qué voy con esto? No podemos estar basando la fe solamente en lo que Dios me va a dar. Muchas veces tenemos que pensar en qué le damos nosotros a Dios. Cuando estudiamos los héroes de la fe, podemos ver un Dios que pide y el hombre que da. No vemos que el hombre pida y Dios dé. Constantemente, no me voy a introducir de lleno, no me voy a introducir en el tema de los héroes de la fe, pues me voy a ir muy lejos, pero constantemente, si quieren después lo investigan, pero constantemente es un Dios pidiendo y el hombre dando. Entonces el Evangelio no está hecho a nuestros caprichos. No está hecho para que
verlo a Dios como un supermercado. Que, hoy necesito esto, Dios, y ahí voy a pedirle a Dios, y Dios me da. No es así, no funciona así. No se trata de eso el Evangelio. Si creemos que el Evangelio es eso, estamos equivocados. Cada uno, sinceramente, habla, decíamos, porque creí, hablamos, ¿no? Porque creemos, hablamos, pero cada uno habla de aquellas cosas que le apasionan, ¿no? Hay gente que le apasionan ciertas cosas y están todo el día hablando de eso, ¿no? En Argentina todo el día te hablan de fútbol. Todo el tiempo de fútbol, y de fútbol, y fútbol, y fútbol. En Argentina, por ejemplo, la pasión es esa, el fútbol. Y la gente hace locura por ir a ver un partido. Hace locura. Deja de darle de comer a sus hijos capaz que por un mes para ir a ver un partido en otra ciudad. Y sí. Se va caminando a hacer, qué sé yo, cientos de kilómetros para ir a ver un partido. No, con la inseguridad que hay en los partidos, no les importa si viven o mueren, no les interesa. Si los matan, no les interesa. Hay una pasión ciega en eso. Y la gente hace locura. Saben que hay gente que cree que lo primero en su vida es su equipo de fútbol. Y acorde eso a lo que está creyendo, es lo que hablan. Y no solamente que hablan, sino accionan. Porque hacen locura. A veces dicen, ustedes los evangélicos van y cantan esas cancioncitas. Y son fanáticos, dicen. Y lo mirás a un fanático de fútbol y dices, ¿y ustedes? Ustedes van y dejan dinero ahí. ¿Y ustedes? ¿Viste cuando te quieren, nos dicen cosas y dicen, ¿y ustedes lo mismo? Lo bueno es que nosotros venimos, cantamos, qué sé yo, dejamos dinero, pero nos vamos contentos. Nos vamos llenos. Ellos si pierden su equipo, ¿qué pasa? Se van tristes, y no solo se amargan ellos, amargan a toda la familia. Y la verdad que son personas apasionadas, que hablan todo el tiempo de lo que les apasiona y hacen cosas que les apasiona. Yo tenía un amigo que se iba a jugar, decía, yo lunes, martes, los miércoles estoy con mi novia, decía, jueves, viernes me voy a jugar al fútbol. Y decía, pero flaco, y no el fútbol. Su vida, fútbol. Fútbol, fútbol, fútbol. ¿Saben que como hijos de Dios, los que nos tiene que apasionar y hacer accionar es la vida de Cristo? Nuestra pasión debería ser la vida de Cristo. Y no hablo de un fanatismo, sino de una pasión. Porque ahí vemos por qué estas personas dejaban su vida, hablaban, creían y accionaban. Porque había una pasión, un amor en lo que estaban haciendo. No les interesaba lo que dejaban ahí. No les interesaba dejar su vida en la predicación del Evangelio. Porque lo hacían por un amor que salía de ellos. ¿Y nosotros por qué deberíamos hacerlo? ¿Y por qué lo hacemos? Porque hablamos, creemos, hablamos y accionamos acorde a nuestra pasión y amor por Él. Entonces, por este amor a Cristo, accionamos con la certeza de lo que Dios quiere. Hay muchas cosas que humanamente diríamos, y de esta forma sería mejor. Pero no es como Dios nos está pidiendo de esa forma. Porque Dios no te dice agarrar atajos para conseguir cosas. No nos lleva a agarrar atajos. Él nos hace caminar el camino. Porque ese camino también nos enseña. Nos sirve para moldearnos. En ese camino también conocemos personas. Entonces, nosotros accionamos por el amor de Dios, por la pasión a Cristo, ¿no? Con la certeza de lo que Dios quiere, de lo que Dios ha hecho y lo que hará conforme a su voluntad constantemente. Vamos apurando, porque si no, se nos va a venir la noche. Como dicen en Venezuela, se nos viene el sereno, ¿no?
Un segundo, que me perdí. Ahí está. Versículo 14. Dice, pues sabemos que aquel que resucitó al Señor Jesús nos resucitará también a nosotros con Él y nos llevará juntos con ustedes a su presencia. Pablo sigue declarando aquello que cree y porque cree habla. La certeza de que un día resucitaremos con Jesús y nos llevará a su presencia. Esto es lo que lo mantenía firme. Hay una promesa detrás de todo. Esto lo mantenía firme. Tener una fe, la certeza de lo que no se ve, la convicción de lo que se espera, es aquellas cosas que no estamos viendo, pero sabemos que van a ocurrir. Pero ¿de qué estamos hablando? De lo que Dios habla, no de lo que yo quiero, sino de que Dios habló y yo no lo veo, pero sé y tengo la convicción de que eso va a pasar. Y de eso se trata, eso es lo que los mantenía firmes a los apóstoles. Porque su enfoque estaba depositado en la promesa divina de Cristo, la promesa divina de Dios. Y eso es lo que lo mantenían firmes a pesar de cualquier situación que estén pasando. Cualquier situación que estén pasando. El versículo 16 dice, por tanto, vuelve a decir, no nos desanimamos. Al contrario, aunque por fuera nos vamos desgastando, por dentro nos vamos renovando día tras día. De acuerdo a lo que cree, expresa el contraste de lo de afuera y lo de adentro. Lo externo y lo interno. Fíjense que por fuera nos vamos desgastando, pero por dentro nos vamos renovando día tras día. Todo lo que no viene de Dios se muere. No tiene vida, no es que se muere, no tiene vida. Todo lo que viene de Dios vive. Entonces la vida de Cristo en nuestro interior hace que nosotros constantemente nos vayamos renovando. Hay vida constante en nuestro interior. Hay una vida en el espíritu constante que no deja que nos vayamos desgastando. Por fuera sí, pero por dentro hay algo que nos mueve, nos inspira, nos hace ser acertados para aquello lo que Dios quiere hacer. A pesar de la edad, a pesar de lo que sea, a pesar de la situación, a pesar de que, qué sé yo, me falte una pierna, un ojo, un brazo, lo que me falte. No sé si conocen, no sé el nombre de él, hay un muchacho que es cristiano, nació sin piernas y sin brazos. Es esta parte, el torso tiene y la cabeza. No sé si lo conocen, no sé el nombre de él. Él moviliza mucha gente con conferencias que hace. Imagínense, si no hay algo en su interior que se va renovando día tras día, no tendría, la excusa o podría decir tranquilamente me estoy desanimado. Tranquilamente lo podría decir una persona así. Pero él no, da conferencia y inspira, no solamente motiva, sino que inspira a muchas personas con sus palabras. Entonces, tenemos que entender que esto está hablando el apóstol Pablo de un contraste de lo de afuera y lo de adentro. Por fuera, el vaso de barro. Por dentro, la gloria de la presencia de Dios. Por fuera nos desgastamos, por dentro nos renovamos. Esta es la razón de la fortaleza que enfrenta todo tipo de adversidades. Esta es la razón por la cual, a pesar de que caemos, nos tropezamos, nos lastimamos y nos pasan 1000 situaciones, seguimos adelante. Seguimos caminando. Nos levantamos y continuamos, a pesar de que estemos cada vez más rotos, más golpeados. Pero ¿qué dice la palabra? En nuestro interior nos seguimos renovando, seguimos avanzando. Por fuera pueden pasar muchas cosas, pero por dentro nos vamos fortaleciendo en el Señor. Nos pueden pasar muchas situaciones. La otra vez creo que estuve hablando sobre este tema, que es lo de las pruebas. Porque sobre una prueba podemos salir aprobados,
o no ante Dios. Sabemos que aceptos somos. Dios nos aceptó. Pero para ser aprobados, tenemos que ir pasando pruebas. Como en la escuela, como en la universidad, como en todo. Entonces, no podemos pensar que la prueba es para aprender, porque a veces Dios me está metiendo en pruebas para ver qué, Señor, qué me quieres enseñar. No, la prueba es para exponer lo que ya aprendiste. Entonces, hay situaciones que vamos a estar pasando. Hay situaciones que vamos a estar pasando que son lo que hoy en día estamos hablando. ¿Qué quiero decir con esto? Que estamos hablando hoy en día de ser una iglesia inspirada, acertada, que entiende de que lo que porta en su interior es mayor que cualquier situación. Que si esto realmente lo creemos, lo hablamos y accionamos, la prueba, cuando llegue el momento de la prueba, el día difícil, lo vamos a pasar tranquilamente. No nos vamos a desanimar. Pero se trata de creerlo para poder accionar y hablarlo también. Porque no se trata solamente de escucharlo. Ah, sí, ya lo sé. Sino que se trata de aprender. Se trata de aprender para poder ser aprobados por Dios. Y nuestra vida se trata de eso, ir aprendiendo. Por eso necesitamos muchas veces Dios, hoy habló algo, mañana hablará otra cosa. Nos mostrará otra cosa. Y no nos podemos quedar con que no, si esto yo lo vi así. No, tenemos que seguir reaprendiendo constantemente. Dios nos sigue mostrando diferentes cosas. Por fuera uno se desgasta, pero la vida de Cristo en nosotros nos inspira a continuar con más fuerza. Con más fuerza. Por esa razón expresa no nos desanimamos. Versículo 17. Pues los sufrimientos ligeros y efímeros que ahora padecemos, producen una gloria eterna, estoy bien leyendo, eterna, que vale muchísimo más que todo sufrimiento. ¡Wow! Pues los sufrimientos ligeros y efímeros que ahora padecemos producen una gloria eterna que vale muchísimo más que todo sufrimiento. Esto solo se puede expresar o manifestar alguien que tiene fundamentada una fe muy fuerte. Una fe fundamentada 100% en Cristo, en aquellas cosas eternas, que está mirando constantemente a Cristo y no a las cosas, circunstancias alrededor. No está enfocada en las cosas pasajeras. Los sufrimientos que estaba pasando el apóstol Pablo, hoy en día nosotros podríamos decir, no son nada comparado a los míos. Los nuestros, no son nada comparado a los de él. No son nada. Cuando el apóstol Pablo habla de ligeros, ¿no? Porque dice, estos sufrimientos ligeros, esto nos está mostrando que está hablando de un peso de sufrimiento. Y cuando habla de efímeros, tiene que ver con una corta duración. Para ellos no les pesaba el sufrimiento que estaban pasando. No les pesaba. Y sabían que si les llegaba a pesar, sabían que eran efímeros, que no iban a durar mucho tiempo, que eran algo momentáneo y se iba a pasar. La única manera de considerar cárceles, azotes, naufragios, hambre, persecución, es compararlo solamente con la gloria eterna. Es compararlo con eso. Y ahí mismo entendían que esta gloria eterna valía mucho más que cualquier sufrimiento. Valía muchísimo más que cualquier sufrimiento. El versículo 18, ya vamos terminando, ya. Así que no nos fijamos en lo visible, sino en lo invisible, ya que lo que se ve es pasajero, mientras que lo que no se ve es eterno. Saben que aquí termina este concepto en una declaración de fe. Todo se reduce a aquello que fijamos nuestra mirada.
aquello que fijamos nuestra mirada es lo que más le estamos dando importancia. Si nos fijamos más en nuestras situaciones, circunstancias que estemos pasando, va a ser más importante que Dios mismo. Es más importante que Dios mismo. Estoy convencido de que una de las reformas de la iglesia que necesita urgente es volver a ser inspirada por el Espíritu Santo. Acertada a aquellas cosas que Él quiere hacer. Enfocados en aquellas cosas que Él quiere hacer en nuestras vidas. Entonces, a veces le damos más importancia, vuelvo a decir, a las circunstancias, que a lo que Dios está formando en nuestras vidas. Que a lo que Dios quiere hacer a través de nuestras vidas. Entonces, disfrutemos todo lo que hoy por gracia vamos recibiendo. Disfrutémoslo. Yo preguntaría, hoy estamos acá, preguntaría, ¿qué pasaría si el día de mañana cae una ley que se prohíbe el Evangelio y empieza una persecución total hacia los cristianos? ¿Dónde estaríamos? ¿De qué lado estaríamos en esa situación? No va a pasar, no creo que pase, pero es preguntarnos sobre qué base de fe estamos creyendo. Porque de eso se trata, de creer, de vivir, de hablar, de accionar, acorde a lo que creemos. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo de nuestras vidas? ¿Qué estamos pensando? ¿Qué estamos viviendo? ¿Qué estamos creyendo? El cómo completo, ¿no? Entonces, ¿saben? Una de las cosas que tenemos que tener en claro nuestra fe. Tenemos que tener en claro nuestra fe y estar dispuestos a entregar todo, rendir todo, afrontar todo tipo de adversidades por causa de nuestra fe. Estar dispuesto a eso. Hoy, en este país, tenemos una libertad. Hay gente que dice, no, que hay persecución. No, hay una libertad, ¿no?, de expresión religiosa que hoy podemos disfrutar. Hay países que no. Yo creo que les comenté que sigo una página que se llama la voz de los mártires y mandan información, historias de mucha gente que está padeciendo muchísimas cosas en distintos países. Hay muchísimos países, justo ayer hablaba con mi esposa, que Colombia entró en uno de los países de persecución a los cristianos. Y decís, ¿Colombia? ¿Tantos cristianos que hay? Sí, está dentro de los países de persecución hacia los cristianos. Y decís, es que es ahí donde se empieza a mostrar nuestra fe. Que hoy lo podemos simplemente hacer relucir en nuestro trabajo, en el lugar donde estamos, pero hay situaciones extremas en nuestras vidas que pueden llegar a ser extremas. Quería finalizar con lo que Pablo quería referir con todo esto que estábamos hablando. En un versículo, en Filipenses 4, del 12 al 13. Filipenses 4, del 12 al 13, que dice, sé lo que es vivir en la pobreza y lo que es vivir en la abundancia. Y escuchen bien lo que sigue. Dice, he aprendido a vivir en toda clase en toda y cada una de las circunstancias, tanto de quedar saciados como pasar hambre, a tener de sobra como sufrir escasez. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Fíjense que si hablábamos de pruebas, si hablábamos de aprender, el apóstol Pablo está diciendo, no dice, yo sé lo que es esto. No, dice, he aprendido. En cierto modo, el Señor me ha enseñado lo que es vivir en toda y cada una de las circunstancias. Sé lo que es estar bien, sé lo que es estar mal. En su momento, cuando era Saulo de Tarso, era una persona, dicen que adinerada, venía de familia adinerada, y de golpe aprendió también a no tener nada. Aprendió a sobrepasar millares de situaciones. Entonces,
veamos todo lo que nos pasa también como un aprendizaje del Señor. Aprendamos de lo que el Señor nos quiere mostrar. Aprendamos también de nuestros errores, de no haber sido acertado en cierto modo en algunos momentos. Aprender también. Que saber que por ese camino no era por acá. Porque no digo que no nos vamos a equivocar, nos vamos a equivocar. Pero aprender de nuestros errores. Aprender de las situaciones que pasamos, de las circunstancias. Porque si aprendemos, cuando volvamos a pasar otra situación similar, no la vamos a padecer tanto. No lo vamos a padecer tanto. Y es ahí donde vamos a decir estos sufrimientos son ligeros y efímeros. ¿No? Es ahí donde vamos a entender que lo que Dios nos está mostrando y lo que aprendimos y lo que absorbimos de Dios, de Cristo en ese momento de aprendizaje es superior a cualquier situación, circunstancia que vamos a pasar. Pero debemos estar enfocados. Debemos alimentarnos de aquellas cosas que Dios quiere, que Dios nos da. Debemos alimentarnos de su palabra, de su presencia, de su vida. Porque es aquellas cosas que nos van a ir renovando nuestro espíritu. Necesitamos eso. Oro realmente por una iglesia inspirada, una iglesia enfocada en los diseños de Él, en los diseños de Dios. ¿Qué les parece si oramos? Señor, te damos gracias. Gracias, papá, por este maravilloso tiempo. Gracias, papá, porque día tras día queremos aprender de cada situación, queremos aprender de tu palabra, de lo que tú nos vas ministrando cada semana, cada día en nuestras casas. Señor, sabemos que pueden venir situaciones, circunstancias en nuestras vidas no tan agradables, pero ayúdanos a ver nuestro interior. Ayúdanos a ver la vida de tu Hijo en nuestro interior. Que la vida de tu Hijo en nuestro interior es la única que nos va a ir renovando constantemente. Gracias, papá, porque en ti tenemos vida, en ti disfrutamos, en ti somos saciados de todas aquellas cosas que nos faltan. Gracias, papá, porque podemos caminar conforme a tu voluntad. Oramos para que tú nos inspires, tu Espíritu sea quien nos inspire en algo tan permanente, en algo tan eterno que proviene de ti. Gracias por tu vida, gracias por cada persona que está en este lugar. Oro para que tú sigas inquietando sus corazones, su espíritu, para que ellos puedan seguir investigando sobre este tema y puedan seguir profundizando y practicando aquellas cosas que creen. No solamente practicando, sino hablando. Gracias, papá, por esta pasión tan hermosa que eres tú. Te amamos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén.